Audio Jungle. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan esta tarde en este Facebook Live. Les enviamos un saludo para todas las subregiones del territorio antioqueño. Mi nombre es Sebastián Matos y hago parte del equipo de trabajo del programa Antioquia Transitable y en Bici de la Secretaría de Infraestructura. La tarde de hoy vamos a tener un espacio en el marco de la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible, en el que se le dio el nombre de Movilidad Activa para Antioquia. Les quiero compartir que en el transcurso de esta semana hemos tenido una programación en la que nos sumamos a esta programación de la Semana Nacional de la Movilidad Activa, donde iniciamos los funcionarios de la gobernación llegaban a las instalaciones en bicicleta y ese día pues realizamos varios recorridos en diferentes medios de transporte al transporte particular. El día martes en la tarde realizamos también un Facebook Live en el lanzamiento de la Alianza Unidos por el Planeta en compañía de la Secretaría de Medio Ambiente, donde compartimos con diferentes actores ciudadanos, con el secretario de Infraestructura, en el que se abordaron temas directamente relacionados con la movilidad activa. El día de hoy vamos a realizar un espacio donde lo proyectamos para los funcionarios de los 125 municipios, dirigido a todos los funcionarios que trabajan los temas relacionados con la movilidad, con infraestructura, con planeación, con el deseo de entregarles herramientas claras para que puedan tener un hacer mucho más contundente en todos los procesos y de cara a conocer qué es lo que estamos realizando desde la Gobernación de Antioquia y nuestro plan de desarrollo. Les quiero compartir que en la tarde de hoy vamos a tener 4 presentaciones. Nos va a acompañar Juan David Blanco, gerente de estrategias de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, donde nos va a compartir aproximaciones del programa Antioquia Transitable y en Bici y todo lo que contiene. Nos acompaña también la gerente Catalina Restrepo de la Agencia de Seguridad Vial, donde nos va a compartir aproximaciones de la Ley 1811, Ley Probici, donde se hace necesario conocerla para poder implementarla en el territorio. También nos va a acompañar Sebastián Sandoval de la organización Servial, donde nos va a poner
en consideración diferentes herramientas para la planificación de la movilidad sostenible para que todos los colaboradores, empleados y proveedores y por supuesto los usuarios puedan ver cómo los aportes desde la salud, la sostenibilidad y la seguridad son contundentes para el desarrollo de cada uno de los municipios y nuestras subregiones del departamento antioqueño. Y por supuesto, Carolina Restrepo de Más Urbano, donde nos va a compartir la bicicleta como herramienta de transformación, donde van a dejar puntos claros cómo puede ser la cicloinfraestructura mucho más amigable y cómo se pueden hacer ciudades donde se muestre el impacto que tiene unos proyectos bien desarrollados. El día domingo 27 vamos a hacer el cierre de nuestra semana de movilidad activa, la Semana Nacional de Movilidad Sostenible, donde vamos a hacer un recorrido con deportistas desde la Alpujarra hasta Llano Grande, y en Llano Grande vamos a tener una actividad que vamos a hacer un cambio de roles, donde vamos a ubicar un tractocamión en compañía de la Agencia de Seguridad Vial, de la Policía de Carretera y de diferentes dependencias de la gobernación, y vamos a poner en evidencia esos puntos ciegos, esos puntos muertos donde los conductores de estos vehículos no tienen una visual con el ciclista y el ciclista pueda evidenciar esos puntos, y es una manera también de sensibilizar a todos los actores de la vía para pacificar las dinámicas de nuestro territorio. Entonces, es así como vamos a dar inicio a este espacio de conversación para que se nutran de toda la información. Los invitamos para que interactúen a través del el chat del Facebook Live y de YouTube, y puedan generar diferentes preguntas para las personas que nos acompañan la tarde de hoy, con el deseo que se puedan llevar todos los insumos necesarios para la construcción. Entonces, en este momento me dispongo para saludar a Juan David Blanco, gerente de estrategia de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. Gerente, buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Un saludo bien especial, un saludo también para Catalina, Carolina, que nos acompaña el día de hoy, Sebastián, también, que la idea justamente es enriquecer digamos, el debate y los conceptos alrededor de todo este tema, y que obviamente, como lo mencionabas, podamos brindar esas herramientas también a los municipios, pues finalmente allí es donde podemos generar los cambios, que es lo que queremos, pues. Claro que sí, Juan David, muchísimas gracias. Catalina, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted la tarde de hoy? Bueno, muy buenas tardes, Evas, muy buenas tardes para Juan David, Ana Carolina, que es una compañera de viejos tiempos, y para todos los que están aquí escuchándonos. Es de verdad muy placentero tener estos espacios que nos van a permitir en el departamento de Antioquia tener una verdadera movilidad sostenible y una transformación en el territorio. Entonces, agradecer este espacio y que todos saquen el tiempo para escucharnos. Gracias, gerente, muchas gracias. Ana Carolina, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras la tarde de hoy? Hola, buenas tardes. A ustedes muchas gracias por la invitación, y a todos los que nos están acompañando. A Catalina, Juan David, a Sebastián. Como dice Catalina, son de viejos tiempos. Qué bueno volvernos a encontrar por aquí. Y espero pues que este espacio sirva para que conversemos un poquito de las problemáticas y tengamos una discusión sobre este tema de movilidad activa, que es cada vez mucho más importante en el departamento y pues y como para todos. Muchas gracias, Ana. Sebas, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan, Ana Carolina, muy buenas tardes, gerente. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estos espacios para poder enriquecer los conceptos y poderle compartir a las 9 subregiones este tema tan importante para el desarrollo integral. Entonces, aplaudo que la gobernación, esta administración, se haya tomado las banderas de la movilidad activa, un tema muy que hemos venido tratando de generar injerencia entre las agendas de los gobernantes. Entonces, aquí estamos para compartir nuestro conocimiento y para seguir construyendo unidos.
Listo, Sebas, muchísimas gracias. Gerente Juan David, adelante con la presentación. Estaremos atentos y le recordamos a todas las personas que nos están viendo en ese momento por los diferentes canales que pueden dejar sus inquietudes en el chat y las estaremos transmitiendo a los ponentes la tarde de hoy. Gerente, la palabra es suya. Perfecto, muchas gracias, Sebas. ¿Me confirman, por favor, una vez está viendo la presentación? Sebas, ¿me confirmas, por favor? Sí, señor, ya en este momento lo estamos viendo en pantalla. Perfecto, bueno. Muchas gracias pues por el espacio, como mencionaba ahorita, y el objetivo de este momento es poder socializar con ustedes este programa que hemos denominado Antioquia Transitable y en Bici, el cual ha quedado formalizado dentro de nuestro plan de desarrollo departamental, que como bien ustedes saben ha sido un ejercicio constructivo en el que hemos podido, digamos que desarrollar unas líneas muy bien definidas de acuerdo a lo que se venía planteando desde el programa de gobierno. Entonces, como les mencionaba, en el marco de la línea 3 del plan de desarrollo, la línea denominada Nuestro Planeta, es donde este programa cobra vida y su objetivo básicamente es que podamos enmarcarnos en un tránsito de lo que es la movilidad convencional hacia la democratización, es la forma en que lo hemos llamado, de la infraestructura vial, dándole la prelación pues al uso de la bicicleta y pensándolo en un impacto no únicamente urbano, sino también rural. Bien saben ustedes que nuestro territorio pues tiene un altísimo componente rural y justamente es parte de nuestro objetivo llegar hasta allí también. Entonces, el enfoque del programa de Antioquia Transitable en Bici lo hemos enmarcado en 3 líneas estratégicas muy bien definidas. La primera de ellas, asociado al impulso de algo que hemos llamado un Estatuto Nacional de la Bicicleta, pero básicamente la promoción de una política pública alrededor del ecosistema de la bicicleta. La segunda línea o eje temático está enfocado a implementar un piloto de sistema de bicicletas públicas en la subregión del Urabá antioqueño. Y la tercera línea estratégica está asociada a la construcción de cicloinfraestructura de 60 kilómetros en nuestro territorio. Entonces, básicamente vamos a ir por estas 3 líneas temáticas, estos 3 enfoques, que si ustedes hacen un ejercicio pues juicioso de revisión en el plan de desarrollo, van a encontrar pues los indicadores asociados al mismo. Entonces, arrancando por la propuesta y el impulso de la política asociado al Estatuto Nacional de la Bicicleta, allí queremos hacer énfasis en una mirada, digamos, de 360 grados, en el que básicamente se busque o se fomente esa mirada, como mencionaba ahorita, del ecosistema desde los distintos componentes que nos pueda ofrecer la implementación de esto en nuestros territorios. Entonces, hay un punto muy importante de generar impactos en la institucionalidad, en investigación, en infraestructura, en seguridad vial, que es uno de los elementos más esenciales, pero también en cómo se crea una cultura y cómo la educación pueda girar alrededor de esto. Y asimismo, que la participación ciudadana genera espacios y genera una construcción también conjunta para poder desarrollar todo este tipo de estrategias y de integraciones entre los actores que queremos, digamos, generar este impacto y este cambio de una manera, digamos, pensándolo y una perspectiva a largo plazo. Eso es básicamente, digamos, el trasfondo o el objetivo del impulso de este estatuto. Para eso, entonces, se ha hecho un barrido, digamos, de la normatividad vigente. Y una cosa muy importante que nos hemos encontrado, y muchos de ustedes ya lo habrán conocido de primera mano, y es a nivel nacional, departamental, se han implementado distintas normativas asociadas a la promoción y fomento del uso de la bicicleta.
Sin embargo, muchas de ellas no están reglamentadas, otras simplemente no se han implementado por voluntad o incluso pues porque no se genera ningún tipo o ninguna relación de obligatoriedad con las mismas. Sin embargo, hay un marco muy interesante alrededor del cual nosotros ya podemos comenzar a gestionar, a gestar iniciativas y proyectos que nos permitan enmarcarnos, digamos, en esos componentes. Entonces, a partir de esa normatividad es un poco el ejercicio de recoger y de construir sobre lo construido, que bien saben pues que es parte de nuestro ADN, buscando precisamente entonces integrar, si se quiere, de una forma mucho más activa los distintos componentes que mencionaba ahorita. Para eso hemos hecho un ejercicio también de tomar referentes internacionales que nos permitan generar o evidenciar experiencias que como efectivamente pues, puede llevarse a cabo la implementación de estos elementos. Entonces, acá en la presentación están viendo también 5 ejes o 5 líneas o enfoques que le queremos dar al impulso pues precisamente de esta política. Entonces, en la primera de ellas asociada a la bicicleta en tiempos de COVID, obviamente no es ajeno para nadie el contexto y la coyuntura actual, en el que básicamente pues nos ha mostrado cómo el uso de la bicicleta se convierte en una alternativa que incluso pues previene y facilita la salud pública desde el uso de la bicicleta como medio de transporte, pero también como una herramienta del delivery para la atención pues a los clientes en sus puntos de consumo. Entonces es un punto bastante interesante. Luego tenemos todo un componente asociado a la infraestructura, también como deporte bandera, un cuarto elemento como motor de activación económica y un quinto elemento como herramienta pedagógica y educativa. Entonces, pues vamos a ir por cada uno de ellos. Básicamente, en este les mencionaba que en la bicicleta en tiempos de COVID, pues permite el mismo uso de la bicicleta, un distanciamiento social y una movilidad activa que nos genera ese transporte eficiente y seguro. Entonces, acá vemos cómo también se pueda tener esto como un elemento, digámoslo, un disparador para generar cierta regulación alrededor de las actividades que nos puedan generar unas mejoras significativas en la bioseguridad para las entregas, pero también para el transporte público como tal. Luego, asociado al segundo componente de infraestructura para la movilidad sostenible. Entonces, allí vemos varios elementos importantes para considerar, y es cómo se puedan implementar o generar o fomentar sistemas de bicicletas públicas, cómo se asocia esto al desarrollo de una infraestructura complementaria, que efectivamente hayan estrategias de implementación de esto a nivel, como hablábamos ahorita, a nivel urbano, pero también rural. Y uno de los elementos importantes que queremos dejar dentro del ejercicio de nuestra administración es que podamos construir un plan maestro departamental de ciclo infraestructura, pensando a largo plazo, que las intervenciones que se desarrollan a nivel municipal, a nivel subregional, no sean intervenciones aisladas, sino que efectivamente eso nos permita pensar en un ejercicio de planificación a largo plazo. En el tercer elemento que les mencionaba ahorita como deporte bandera, pues además de generar y buscar la promoción del ciclismo y su ecosistema como un deporte generador de calidad de vida, pues también lo que se quiere es implementar y apoyar procesos formativos, pero también la profesionalización de los distintas, llamémoslo, los distintos servicios asociados y los distintos puntos o nodos que se generan alrededor del deporte, del ciclismo como tal. Entonces, cómo se puede generar una profesionalización en estos sectores. Y también servir como un detonante para el apoyo y alianzas desde el sector privado para fortalecer los procesos deportivos. En cuanto a generar el uso de la bicicleta como un motor para la activación económica, acá hay un punto muy importante y es, pues vemos cada vez más un ejercicio de implementación y un ejercicio de desarrollo, si se quiere, de economías locales asociados a todo el tema de la bicicleta. Sin embargo,
consideramos y creemos que se puede fortalecer y se puede promover una industria y una iniciativa de clúster alrededor para generar que nuestra región sea digamos que un territorio fértil para la generación de oportunidades y la sincronización de la cadena alrededor de todo el ecosistema. Entonces, eso es un punto fundamental que también queremos promover y también queremos que quede como un elemento esencial dentro del impulso de esta política que queremos lograr. Y como quinto elemento mencionaba la bici como herramienta pedagógica y educativa. Entonces acá hay una cosa muy interesante y es que por medio de la bicicleta nos sirve como una herramienta de construir territorios, pero que desde la misma educación básica primaria, desde la educación secundaria, podamos tener claridad y podamos tener las herramientas educativas correctas en cuanto a lo que hablábamos ahorita de temas de seguridad vial, en temas de cambiar la concepción de la conectividad y de la transitabilidad de nuestros territorios, y que eso nos permita formar pues ciudadanía alrededor de todo este tema y generar una conciencia y una apropiación del territorio y una concepción de una forma diferente. Entonces esos son los 5 elementos que vamos a construir alrededor de esta política para generar un impulso asociado, pues, como les mencionaba, en un ejercicio de integración de la normativa que hoy día existe. Como segundo elemento, entonces, del programa de Antioquia Transitable en Bici, tenemos como meta allí desarrollar un piloto de sistema de bicicletas públicas en la subregión de Urabá. Entonces, allí hablamos, digamos, de 4 estrategias. Hemos venido desarrollando un estado del arte en este tema de sistemas de bicicletas públicos. Hemos tenido sesiones ya de construcción con distintos colectivos y con distintos referentes nacionales, internacionales, que nos han ayudado a identificar cuáles son las mejoras o las mejores formas de identificar las necesidades para poder brindar las mejores soluciones. Entonces, de allí viene también el segundo paso de generar un marco de referencia para estos sistemas de bicicletas públicas. Y entonces, acá hay un elemento muy importante. Algunos municipios del departamento nos han solicitado, venga, es que nos interesa implementar un sistema de bicicletas públicas aquí o allí, o nos estamos imaginando esto, o proponemos lo otro. Nosotros, también como se los hemos manifestado en otras oportunidades, lo que queremos es poder hacer un ejercicio juicioso de una conceptualización correcta. Ustedes bien saben también que ya hay algunos sistemas implementados, no solo en Medellín, en Río Negro, sino también en otros municipios del país, en el que efectivamente digamos que nos interesa muchísimo entender esos elementos que hacen exitoso o no un sistema de bicicletas públicas dependiendo de las características y las necesidades del territorio. Entonces, a partir de eso, nuestra tarea dentro de este programa es que podamos casi que definir una herramienta metodológica de selección del tipo de sistema de bicicletas públicas para que les podamos también ofrecer ese tipo de programas y de soluciones a los demás municipios que están interesados. Entonces nosotros de una forma responsable pues utilizaremos esa misma herramienta metodológica justamente para aplicar un piloto en la subregión de Urabá, que fue nuestro compromiso según lo acordamos en el plan de desarrollo, básicamente fundamentado en la subregión de Urabá, considerando tanto los proyectos de cicloinfraestructura que se vienen desarrollando desde el año anterior en esta subregión, pero también considerando las necesidades de transporte y las deficiencias que se tienen en los municipios, específicamente del eje bananero. Entonces, esto es algo esencial y es una apuesta importante que queremos trabajar y construir, y acá es también importantísimo conocer de los intereses de cada uno de los municipios en implementar este tipo de sistemas, porque finalmente pues ahí lo que queremos, como les mencionaba, es generar esa herramienta modelo que permita enmarcar los sistemas de bicicletas públicos según las necesidades de cada uno de los territorios. Entonces, incluso pues atendiendo necesidades subregionales y conectividades subregionales. Es un modelo muy interesante, pues que nuestro objetivo, como les menciono, es que efectivamente podamos implementarlo, por lo menos en la subregión de Urabá.
Y por último, el tercer elemento, no menos importante, y creo que al final es lo que para la mayoría de los ciudadanos es lo más visible, lo que efectivamente lo material es lo que, digamos, genera esa apropiación de los espacios y de la vida alrededor de los territorios y de los municipios. Tenemos entonces la construcción de los 60 kilómetros de cicloinfraestructura en el departamento. Acá es importante mencionar, ya lo decía el secretario en el webinar anterior del martes, en el que efectivamente nosotros desde la administración departamental se están ejecutando proyectos de cicloinfraestructura por 55 kilómetros en la subregión de Occidente, en Oriente, básicamente en esas dos subregiones. Y hay un elemento esencial y un aprendizaje muy grande en este desarrollo de cicloinfraestructura que se ha venido desarrollando con Indeportes, por medio de Viva también como ejecutor en algunas de ellas, como ente descentralizado de la gobernación. Y es que tenemos que encontrar las soluciones más pertinentes y correctas en términos de diseño, y creo que ahorita Sebastián va a tocar, o Carolina más bien va a tocar algo asociado al respecto. Entonces es encontrar las soluciones más pertinentes a las necesidades y más pertinentes para los territorios, ¿sí? Muchas veces se quedan los diseños o están pensados, digamos, en unas hipótesis y en unas teorías en el papel, pero cuando vemos las realidades en el territorio, vemos que muchas veces se inviabilizan los proyectos por temas prediales, por temas ambientales, por temas de conectividades, y se generan espacios más inseguros al momento de implementar una cicloinfraestructura. Entonces, por eso, la idea con esto, y hemos puesto, digamos que estos 4 pasos también asociados a eso, es que podamos identificar claramente, primero, el diagnóstico de lo que hoy en día hay cicloinfraestructura en el departamento. Estamos construyendo ese mapa de las conectividades que ahorita también mencionaba, lo que cada uno de los municipios ha venido desarrollando, que hay esfuerzos que se han construido a nivel regional, pero pues a nivel municipal hay también municipios en los que se ha desarrollado redes muy interesantes. Pero entonces, ¿cómo esto puede jugar y puede hablarse una vez más en la conectividad y en la interrelación que hay entre los mismos municipios en sus subregiones y en sus territorios aledaños, y cómo podemos también dar eso enfocado a la ruralidad y enfocado a la solución o a los focos, digamos, o centros que quisiéramos fomentar el uso de la bicicleta, como centros productivos, como escuelas, este tipo de espacios que definitivamente marcan la diferencia en términos de todo lo que hablamos, pues pensando un poco en largo plazo en la política que quisiéramos implementar también, que mencionaba al inicio. Entonces, esto es un ejercicio también de planificación, y a partir de esa planificación, entonces, nosotros desde la gobernación, en conjunto con el Departamento Administrativo de Planeación, y allí la idea es que se trabaje de la mano con el programa de Taller Antioquia, que se encarga de todo lo que es la planificación urbano-regional, podamos definir y construir unos lineamientos claros de cómo sería, asociado a ese plan maestro departamental de cicloinfraestructura que vemos allí en el cuarto punto, ¿cómo podemos entonces ofrecer un programa para hacer una convocatoria a los municipios y desarrollar cicloinfraestructura a nivel municipal? Hay proyectos muy interesantes asociados al desarrollo de espacio público que hemos visto en diversos municipios. Hay proyectos muy interesantes también que queremos nosotros impulsar desde algún tipo de solución sobre la misma red vial departamental, que son las conectividades con las cabeceras municipales o con las conectividades en los circuitos estratégicos que hemos estado analizando. Pero entonces, alrededor de eso, ¿cómo podemos brindar las herramientas correctas y las soluciones correctas que sean costo eficientes para implementar eso? Un dato pues interesante y no menor que también se mencionaba en el webinar anterior, y es que el kilómetro carril de la cicloinfraestructura, por la complejidad que estamos hablando de costos similares a la pavimentación de una vía.
y ahí es donde definitivamente tenemos que encontrar soluciones en las que haya una relación muy consciente de ese costo-beneficio y en los que efectivamente podamos integrar también las intervenciones en nuestras redes viales municipales, tanto urbanas como terciarias, y armonizando con la cicloinfraestructura. Entonces, es un ejercicio que también estamos trabajando y la idea es que, de hecho, para hacer este diagnóstico y este levantamiento de información, se hizo una solicitud a todos los municipios para que nos enviaran en cuáles de sus planes de desarrollo municipal se tenían ya estos elementos para nosotros incorporarlos dentro de este diagnóstico, incorporarlos dentro de este ejercicio de planificación y de ese modo pues estructurar un programa pues o una convocatoria para desarrollar proyectos de cicloinfraestructura, como les menciono, a nivel municipal y a nivel departamental. Entonces, esto es algo que buscamos tener muy bien estructurado, de modo que podamos el próximo año, en el 2021, entonces lanzar esta convocatoria alrededor del desarrollo de cicloinfraestructura y podamos, digamos que darle ese chispazo inicial para el desarrollo. Fuera de los 55 kilómetros de cicloinfraestructura que ya están en construcción, hacer un importante avance en la red de cicloinfraestructura del departamento. Entonces, básicamente, hasta ahí son los tres elementos que les quería compartir por el programa Antioquia Transitable y en Bici, y es un ejercicio, pues, muy consciente y muy trabajado con un equipo humano, y es muy, digamos, lo estamos enfocando muchísimo en una construcción colectiva. Entonces, de ahí también que les agradecemos a todos por las ideas y por el enfoque que se le ha dado también en los espacios que hemos socializado este programa para que nos ayuden a construirlo. Un ejemplo muy específico en eso es que también estamos trabajando en que el programa tenga un enfoque de género y cómo podemos desarrollar entonces soluciones asociadas a esto. Entonces, es un ejercicio que está en construcción, que estamos enriqueciendo y que también cualquier ejercicio que se venga adelantando en los municipios asociado a esto, les agradecemos pues y les pedimos que nos hagan llegar la información también a la Secretaría y a la Gobernación para que podamos seguir construyendo esto. Lo mismo pues es una invitación y un llamado para todos los colectivos y todas las organizaciones que vienen desarrollando esta temática de tiempo atrás. Sabemos que esto es un proceso que viene de largo aliento y que efectivamente entonces nos interesa muchísimo construir de la mano, porque al final, si entre todos los construimos, al final entre todos nos apropiamos del espacio. Entonces, esa también es la invitación en este momento para que lo podamos desarrollar. Sebas, creo que ya estamos hasta ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gerente, por las aproximaciones del programa Antioquia Transitable y en Bici. Antes de darle la palabra a la gerente de la Agencia de Seguridad Vial, quiero compartir los saludos que nos envía la Policía de Tránsito del municipio de Jericó, quienes manifiestan que están presentes. También nos acompañan desde el municipio. Perfecto. Dale, tranquilo. Voy entonces a... ¿Me pones la presentación tú o lo pongo yo? Ok, perfecto. Listo. Ok, perfecto. Bueno, desde la Agencia de Seguridad Vial, pues nosotros vamos a plantearles el tema de la Ley 1811 de 2016, que es la ley que conocemos todos como la Ley Provici. Esta ley, pues, es una gran noticia para todos
los usuarios de las bicicletas en el país, y es una ley que busca promover el uso de la bicicleta en todo el territorio, pero además tratar de mitigar un montón de situaciones que nos vienen pasando en las grandes ciudades, y es cómo rehabilitamos todo el proceso ambiental, cómo logramos que el medio ambiente en nuestro territorio todos los días mejore, y además pues todo el proceso que tenemos de movilidad y las dificultades que tenemos en el incremento del parque automotor de nuestras ciudades. Entonces esta ley nos permite no solamente un incentivo para estos usuarios de las bicicletas, sino también cómo vamos generando algunas alternativas de movilidad sostenible en el territorio. Pretende mitigar pues un impacto ambiental y mejorar pues la movilidad urbana, pero nosotros queremos promoverla en el resto del departamento. Esta ley tiene pues varios beneficios. Para los que ya la conocen, pues, y entrar en detalles, es que el uso del transporte masivo y el transporte público articulado con los medios de la bicicleta, pues nos permite tener unos mayores beneficios para nuestros funcionarios y para nuestros ciudadanos. Entonces, las personas que usen 30 veces los biciparqueaderos, en caso de Medellín, pues en Cicla, los parqueaderos que tenemos en el metro, etcétera, tienen derecho a un tiquete más de todo del todo el proceso del transporte público. También incentiva a las entidades territoriales a que creemos parqueaderos. Esto es un trabajo, como lo estaba diciendo Juan David, en nuestra Antioquia Transitable y en Bici venimos trabajando con los municipios incentivando la creación de biciparqueaderos en los parques principales, en las escuelas, en los hospitales, para que se nos incremente muchísimo más el uso de este medio de transporte. También para los funcionarios que usan la bicicleta y que tienen cómo verificar pues, y demostrar a las entidades que usan 30 veces seguidos o van a trabajar en bicicleta, pues tienen derecho a tener medio día laboral. Esto puede ser hasta 8 veces pues certificado en la entidad territorial, y esto nos incentiva muchísimo la llegada de nuestros funcionarios públicos en este transporte. El sistema de información, pues nosotros venimos trabajando con los municipios desde la Agencia de Seguridad Vial. Queremos trabajar un programa articulado desde todo el departamento para que nuestros usuarios, no solamente las personas de nuestro territorio, sino también nuestros turistas, tengan acceso a toda la información en el tema de ciclorrutas, donde se encuentran biciparqueaderos, donde se encuentran usos de bicicletas públicas como las que queremos construir desde la Secretaría de Infraestructura en asocio con los municipios, y que se pueda desarrollar un sistema que le permita a todos los usuarios conocer el sistema completo, por donde pueden transitar seguramente y donde pueden estacionar pues todas estas bicicletas, etcétera. Hay un punto muy importante de esta ley que para nosotros es de vital importancia desde la Agencia de Seguridad Vial, y es el incentivo en las instituciones educativas. Desde la agencia tenemos un programa en el plan de desarrollo para trabajar una ruta de rutas seguras para nuestros niños. ¿Qué queremos nosotros? Que nuestros niños puedan llegar en bicicleta a sus colegios, pero de manera segura y tranquilos. Venimos incentivando un trabajo con las instituciones de generar no solamente el parqueadero en la institución educativa, sino una ruta a través del municipio donde los niños accedan en su bicicleta, pero que además tengan unos roles de los agentes por donde transitan. Es decir, los comerciantes de esta ruta tengan unos sistemas adaptados de que si un niño tiene que hacer una llamada o desea tomar un vaso de agua o necesita ingresar a un servicio sanitario, pues estos sean unos caminos seguros para nuestros niños. Esta ley tiene un proceso de incentivo a instituciones educativas importante que nosotros estamos promoviendo desde la agencia articulado a este plan de desarrollo para que generemos conciencia en los niños desde la primera infancia del uso de la bicicleta. Esto implicaría no solamente el incentivo a usarla, sino que también nuestros niños sepan arreglarla, sepan utilizarla, tengan conciencia real de que son usuarios en las vías. Es una ley que nos permite ir más a fondo de lo que venía en el territorio nacional. Nuestros usuarios de las bicicletas
hoy con esta ley tienen prioridad, como tenían en la antigua ley los peatones. Entonces, con esta nueva ley nosotros tenemos prioridad para los ciclistas, pueden usar un carril exclusivo un carril compartido, pero pues ya pueden viajar por toda la mitad del carril. Anteriormente los ciclistas tenían que ir por la berma, nosotros ya con esta ley se permite que el ciclista vaya sobre el carril, si están en grupo pueden ir en grupo sobre el carril, pero aquí hay un tema muy importante y que es un reto para nosotros desde el departamento, y es que si bien la ley permite estas situaciones, nuestro trabajo ya sigue en el tema de concientizar no solamente a los usuarios de automóviles, sino también a los usuarios de motos, pero también a los usuarios de las bicicletas, porque si bien la ley les permite el uso del carril, es responsabilidad de todos saber que compartimos la vía. Somos usuarios que compartimos una vía y que tenemos que entender que tenemos diferentes actores. Y de allí muy importante la actividad, Sebas, que nosotros estamos planteando para el domingo, porque muchas veces como usuarios de las vías no tenemos la perspectiva y la visión del otro usuario. Y eso es un poco lo que queremos desde la agencia. Si bien que entiendan los ciudadanos que tenemos estas facultades y que tenemos esta prioridad sobre la vía al ser usuarios de la bicicleta, pues tenemos que entender la responsabilidad que esto nos acarrea. Y entender que muchos de los incidentes que suceden, la mayoría no es que el otro usuario quiera golpearnos o que quiera ocasionar un accidente, es que muchas veces no tenemos la perspectiva de la visión de estos usuarios. De allí de que el ciclista también entienda cómo nos ven cuando vamos en un camión o cuando vamos en un bus. Así como el camión y el bus tienen que respetar el 1,5 metros que exige la norma para el usuario de la bicicleta. Pero aquí lo más importante es generar conciencia. Ese es el trabajo que tenemos desde la gobernación en la Agencia de Seguridad Vial. Nuestro propósito es una visión cero de muertes en nuestras vías para todos los usuarios. Hoy venimos con un incremento, lastimosamente, de víctimas de usuarios de la bicicleta. Esto porque pues hoy el medio de la bicicleta, gracias a esta ley, pero también debido a la situación del COVID, está aumentando el uso de la bicicleta, no solamente como medio deportivo, sino como un medio de transporte seguro que no nos implica tener interacciones en medios masivos o montarnos en vehículos compartidos. La bicicleta hoy toma pues gran relevancia en esta situación de la pandemia, pero entonces esto nos está provocando también que se nos aumenten los índices pues de muertes en las vías de nuestros ciclistas, lo cual para nosotros pues es inaceptable. Nuestra visión es llegar a 0 incidentes y de allí la responsabilidad que le pedimos a los usuarios de todos los medios de transporte, pero específicamente esta conversación que tenemos con el sector de los usuarios de la bicicleta, y es cómo generamos esa conciencia en todos. Esto es un reto, como les decimos, desde la gobernación venimos trabajando en el proceso, es un reto que no lo vamos a solucionar ya, que nos va a tomar unos años porque tenemos que generar conciencia desde la niñez y ir generando esta comunicación también con los colectivos de las bicicletas que nos generen este flujo de información. Otro punto importante que yo quisiera tocar frente al tema es que hemos notado y nos están dando como indicadores en los temas de mortalidad, en todos los estudios que hemos realizado con policía de carreteras y que hemos analizado con las diferentes concesiones y los demás actores, y es que estamos encontrando que como se está fomentando el uso de la bicicleta, estamos viendo muchos usuarios de bicicletas que nunca habían montado en bicicleta, que están iniciando su proceso de aprendizaje a salir a rutas con grandes flujos de vehiculares. Entonces, pues también aprovechar la oportunidad de que estamos con todos nuestros funcionarios de muchos de los municipios, que tenemos muchos actores aquí involucrados, y es que la responsabilidad, así como es importante aprender a manejar un carro, aprender a manejar una moto antes de salir a una vía, también es importante tener un poco más de experticia en el uso de la bicicleta cuando vamos a salir a rutas que son de grandes afluencias, sobre todo de vehículos de carga. Entonces ahí, como les decía, creo que es un tema que es importante que tengamos en cuenta, un gran reto para todos los entes territoriales, muy felices de que tengamos un aumento en el uso de la bicicleta,
pero con un reto grande de concientizar a nuestros usuarios y de capacitarnos realmente en que somos todos usuarios colectivos de las vías y que tenemos que cuidarnos entre todos. Gracias, Sebas. Gente, muchísimas gracias. Esta es una invitación abierta para todos los 125 municipios de nuestro territorio antioqueño, a los funcionarios públicos, y una invitación para que hagamos una revisión de la ley 1811 y encontremos todas las virtudes que nos mencionaba hace un momento Catalina, más las puedan proyectar desde cada uno de sus municipios y poder comprender que desde esta línea clara de trabajo, podemos empezar a promover la bicicleta coherente en nuestro territorio. Ya en este espacio vamos a darle la entrada a Sebastián Sandoval de Servial, donde nos va a dar herramientas claras para la planificación de todos los aspectos de movilidad sostenible. Adelante, Sebastián. Sebastián. Bueno, adelante. Bueno, esperemos. ¿Ustedes me confirman si están escuchando a Sebastián? Bueno, yo creo que Sebas en ese momento tiene... Sebas, no, ya estamos por acá de nuevo. Listo. Confírmeme, por favor, si la presentación se deja ver. Sí, señor. Se ve y se te escucha claramente, Sebas. Ok. Muy buenas noches ya para todos y para todas. Con base a lo escuchado de Juan y de Laura, yo vengo a presentarles hoy un poco de lo que hablamos sobre los planes estratégicos de movilidad y sobre lo fundamental que es generar este tipo de estrategias que nos llevan a que las organizaciones puedan identificar todas esas necesidades generadas por sus colaboradores, por sus empleados, por sus proveedores, por la gente del común que asiste a las entidades. Con un plan de movilidad podemos generar impacto directo en la salud de cada uno de los usuarios, impacto en la calidad del aire, en la economía, en la utilización del espacio público y generamos reducción en el consumo de combustibles fósiles, el número de viajes realizados, porque ya hay una planificación de rutas para salir, la utilización de modos más eficientes y de la promoción de la utilización de estos modos, sería muy importante de que verificar cuántas administraciones municipales tienen en este momento reglamentada la ley 1811 para que los funcionarios que asistan a su trabajo en la bicicleta puedan recibir ese mediodía de compensación. Partiendo desde ahí, nosotros desde Servial, desde la especialidad en proyectos de alto impacto y apegados a la metodología marco lógico, diseñamos una estrategia de formulación que está comprendido por 4 pasos. Estos pasos se los voy a contar y después se los voy a desglosar. Primero que todo, un diagnóstico organizacional. De este diagnóstico se pasa a todo el proceso de formulación. Del proceso de formulación se realiza la implementación de las acciones y de las estrategias formuladas y hay una etapa de monitoreo y evaluación que para nosotros es una etapa que es transversal a las otras 3 etapas, porque debemos monitorear constantemente la calidad del servicio que se está prestando, la calidad de las acciones que se están realizando. Con base a esto, nosotros dentro del diagnóstico estábamos hablando de la información general de la organización, el contacto territorial de la organización, o sea, la organización con qué otras organizaciones tiene contactos, una encuesta de movilidad para sus empleados, de cómo se mueven, cómo llegan,
qué hacen después de que salen de trabajar, porque ese es un punto importante. No solamente es el empleado que llega en la bicicleta, sino después qué hace el empleado que sale. Y algo también muy importante, y es que todo esto apunta a algo que es la disminución de la huella de carbono, y calcular en cada una de nuestras organizaciones cuánto es la huella de carbono que estamos emitiendo nosotros a través de nuestras acciones. Dentro del proceso de formulación, nos encontramos que con base a este diagnóstico formulamos unas estrategias para promover la movilidad activa, para que nuestros empleados, usuarios, proveedores o gente del común que nos visita conozca qué es la movilidad activa y sepa de la pirámide de la movilidad y de la prioridad en la vida y de su papel como actor de la vía y sus responsabilidades. También las estrategias para promover el uso del transporte público, estrategias para racionalizar el uso del vehículo y la implementación de estrategias como el día sin carro, que debería ser el día sin carro, pero el día con bici, las estrategias de reducir el número de viajes. En las administraciones municipales siempre se contratan N cantidad de carros para realizar viajes a los diferentes sectores. Entonces, ¿cómo planificamos para que estos viajes nos ayuden en un tema de sustentabilidad económica y un tema de sostenibilidad financiera, también por decirlo así, y poder equiparar toda una estrategia de planificación que nos permita reducir ese número de viajes? Ahorita lo hablábamos y lo veía en la presentación de Juan, y es para qué infraestructura si no hay cultura. Y el área metropolitana tiene una particularidad, pero somos 9 subregiones que tienen culturas arraigadas totalmente diferentes, y que nosotros en Urabá vemos cómo el motociclista y el señor del carro convive con la persona que anda en bicicleta. Todavía esa costumbre y esa cultura de la bicicleta está muy arraigada en una zona como Urabá. Y también dentro de la formulación queda formular la estrategia para la reducción de la huella de carbono, que estamos utilizando y cómo podemos reducir esta huella de carbono. Luego pasamos a la etapa de implementación, que es aquí con base a todas estas estrategias formuladas, con base a las necesidades presentadas, se desarrolla un plan de acción donde se encuentran enmarcadas todas las actividades. Esta se debe llevar a cabo el cumplimiento, ya que la organización durante la aplicación de las estrategias propuestas debe estar haciendo el monitoreo y evaluación que yo les contaba anteriormente, que debe ser constante para poder generar un mayor impacto. Entonces vemos que la implementación juega un papel muy fundamental, donde se necesita el compromiso de las organizaciones para poder cambiar ese chip y poder traer una nueva cultura ciudadana en cuanto a la movilidad activa y a la seguridad vial, y sobre todo que comprendamos cuál es el papel de nosotros como actores de la vía. En el monitoreo y evaluación es de reiterarlo, pero en este monitoreo y evaluación está encerrado el fracaso o el total triunfo de este plan. Entonces, por eso lo complementamos con decir que debe ser permanente y que las propuestas deben ser ajustadas a la medida de que las acciones vayan tomando un impacto positivo o negativo. Con base a esto, estamos prestos para compartir la información a los municipios, para decirle a la gobernación que tenemos la capacidad para generar acciones articuladas que promuevan estrategias de movilidad activa para las 9 subregiones. Y esto es un poco de la presentación. Yo sé que estamos un poco cortos de tiempo, entonces doy la palabra para que Carolina continúe con su presentación. Reiterarles el agradecimiento por la invitación, y que estamos para que sigamos construyendo y sigamos promoviendo una movilidad activa en toda Antioquia. Sebastián, muchísimas gracias a vos por compartirnos el conocimiento desde tu organización, y sin duda las puertas están abiertas para hacer la construcción mancomunada que estaba mencionando hace un momento Juan David Blanco y la gerente Catalina. Damos la palabra a Carolina, que nos va a compartir unas
aproximaciones desde la bicicleta como herramienta de transformación y como todos los procesos de cicloinfraestructura, como ejemplo desde la ciudad de Medellín, pueden tener un contexto totalmente inmediato para las subregiones. Carolina, nuevamente buenas tardes y muchísimas gracias. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, yo vengo a hablarles un poquito de la bicicleta como herramienta de transformación, no solamente pues en contextos urbanos, sino un poco también en un contexto ya más global, pues en general. Quisiera pues como iniciar hablando un poquito de la problemática. Esto es una imagen de cómo se ve en este momento la ocupación del planeta. Vemos que cada vez las ciudades están mucho más pobladas, lo que trae consigo problemas de pobreza, accesibilidad a equipamientos, accesibilidad a salud, problemas de acceso a transporte público y a muchas oportunidades, y lo que ha llevado también a que cada vez sea mucho más grave el problema de contaminación. En el 2016, la ONU saca unas metas para desarrollo sostenible, que son estas 17, pero nosotros quisimos resaltar, las que están en color, son las que vemos que la bicicleta puede generar un impacto positivo a estas metas para el desarrollo. Nosotros vemos la bicicleta como una herramienta que tiene muchísimos beneficios en temas de educación, de seguridad, de recreación, salud, economía, pero principalmente queríamos enfocarnos en el tema del urbanismo y el tema del impacto que tiene en nuestras ciudades y en nuestros entornos urbanos. Quisiera como más o menos contarles unos cambios que han tenido algunas ciudades en el mundo, porque muchas veces nosotros vemos las situaciones que tenemos en nuestra ciudad y creemos que, pues, que esto no tiene ninguna salida y que las ciudades europeas pues siempre fueron el referente de la bicicleta como están en este momento, pero no es así. Holanda, por ejemplo, antes de las guerras mundiales, tenía un uso muy alto de la bicicleta, pero cuando llega el automóvil en medio de las guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, que se necesita hacer una reconstrucción de casi todas las ciudades, ellos deciden demoler el 30% de su ciudad para darle más espacio al automóvil. Y en los años 70, cuando llega la crisis económica, la crisis del petróleo, en donde la gasolina era muy costosa, había muchos problemas económicos, la bicicleta vuelve a ser otra vez la protagonista y la solución para los problemas de movilidad. Entonces vemos que Holanda pasa de tener unas vías como las que estamos viendo en la imagen, que se parece, digamos, mucho a algunos de nuestros contextos urbanos, a tener esto, que es una solución no solamente para la bicicleta en temas de infraestructura, sino también en temas de accesibilidad y de seguridad para peatones y para el resto de los usuarios de la calle. En el caso de Dinamarca pasó algo similar. Antes de los años 70, en los años 70, cuando llega el automóvil, empiezan a crecer cada vez más los incidentes viales y a morir en las vías principalmente los niños. Entonces, los colectivos ciudadanos, compuestos por la mayoría mamás preocupadas, salen a exigir que se delimite el uso del carro y que se mejoren las condiciones de seguridad en las vías. Entonces, Dinamarca le apuesta por temas de seguridad vial a la inclusión de las ciclorrutas o de cicloinfraestructura, además de la ampliación de las zonas peatonales para disminuir la velocidad de los vehículos, restringir el uso del vehículo y poder mejorar esas condiciones de seguridad vial. En el caso ya americano, pues un poco más cercano al nuestro, Nueva York, creo que todos hemos escuchado que Manhattan tiene, pues yo creo que ya no tanto, pero tuvo un problema bastante grande de tráfico y de áreas para parquear que ya no eran suficientes. Ellos deciden volver mucho más accesible su centro, digamos, económico, Manhattan, tratar de que más personas puedan ir a vivir a Manhattan porque la gente se estaba yendo del centro buscando, digamos, una forma distinta de vivir en donde no tuviera que lidiar con temas de tráfico,
y deciden hacer una optimización del espacio. Inicialmente, en la imagen de la izquierda lo vemos como una apropiación temporal, algo un poco más de urbanismo táctico, en donde se pudo evaluar el impacto de poner una cicloinfraestructura en una vía como esta, y dando como resultado, luego de la evaluación, un proyecto en el que no solamente se implementa una ciclorruta, sino que además se deja una franja adecuada para el parqueo de vehículos, una zona específica para el transporte público y unos refugios para el cruce peatonal, lo que hace que la vía no sea solamente segura para el ciclista, sino que sea mucho más amable para todos. En el caso un poco más cercano, que es el nuestro en Medellín, creo que ya nos acostumbramos un poco a ver San Juan como la conocemos en este momento, pero San Juan tuvo también una transformación bastante grande, en donde pasó de ser una vía de 10 carriles a tener en cada uno de sus costados unos andenes mucho más amplios que incluían cicloinfraestructura y que permitieron que los cruces peatonales fueran más seguros y más amables para todos. Carabobo, en el norte de la ciudad, también tuvo una transformación muy importante. Una vía que tenía 5 carriles pasó a ser simplemente de 2. Se incluyó la cicloinfraestructura y se amplió todo el corredor peatonal, y además se quitó el cerramiento del jardín botánico, lo que generó unas condiciones no solo ambientales, sino también de seguridad para todos, para ciclistas, peatones y las personas que se mueven en carro. Entonces, si nosotros, pues como partiendo un poquito, quería contarles esta historia, pero para contarles entonces qué es la cicloinfraestructura. La cicloinfraestructura se refiere a todos los elementos que permiten que los ciclistas vayan más seguros y cómodos en nuestros entornos urbanos o en las vías en general. No es solamente la ciclorruta, la cicloinfraestructura incluye parqueaderos, incluye vías calmadas, incluye mobiliarios para ciclistas, ya hay otros países en donde se incluyen basureras para los ciclistas, tomaderos de agua, herramientas para que en caso de que uno sufra un accidente o se pinche o alguna cosa, pueda tener acceso a mejorar las condiciones de su bicicleta y poder seguir su camino. En este punto también se incluyen las bicicletas públicas, creo yo, como cicloinfraestructura, porque en muchos casos los sistemas de bicicletas públicas incluyen estaciones, incluyen unas adecuaciones que se deben hacer para que los ciclistas vayan seguros en su camino. ¿Para qué es la cicloinfraestructura? La cicloinfraestructura permite accesibilidad, inclusión y mejorar la economía. En casos, por ejemplo, como la falta de transporte público o personas que tengan que tomar 2 o 3 buses, la ciclorruta puede permitir que sea mucho más fácil acceder de un lugar a otro. Es incluyente porque no es, digamos, para un solo tipo de persona, puede ser para mujer, hombre, para niño, para joven, para anciano. Entonces, digamos que es un medio bastante incluyente. Y económico, porque yo creo que ya los que usamos la bicicleta como medio de transporte nos hemos dado cuenta de que tener una bicicleta es la mejor solución en caso de que se necesite economizar en temas de transporte. En temas de optimización del espacio público, como les estábamos mostrando antes, la cicloinfraestructura puede ayudar además a hacer una redistribución del espacio público que en este momento está solamente, y digamos en muchos de nuestros contextos, enfocados al movimiento, a la movilización en carro o en moto, y esto puede hacer que no solamente llegue la cicloinfraestructura, sino que también haya la inclusión del peatón dentro de nuestras vías. Salud y sostenibilidad. Media hora de montar en bicicleta puede reducir el riesgo de un infarto o de alguna enfermedad cardíaca, puede generar integración entre las comunidades. Los ciclistas creo que tenemos una ventaja, y es que uno puede detenerse en cualquier momento a saludar a alguien, puede conocer a otra persona en un semáforo, puede ayudarle a alguien que vaya por la vía, tiene la posibilidad de detenerse y generar esa relación que no tiene el que va en el carro, que va en una burbuja, por así decirlo, pues como en su mundo. Y en temas de seguridad es que en algunos casos hemos visto que cuando llega una ciclorruta, en algunos entornos, esto mejora la percepción de seguridad, porque uno tiene más personas cruzando, digamos, de una manera más cercana, y
y al ver que hay muchas más personas, uno se anima como a cruzar por entornos en donde si fueran solamente carros no lo haría, porque pues tiene la percepción de que ese espacio no es seguro. Entonces, ya después partiendo de esto, lo que vemos es que no solamente basta con hacer una ciclorruta, con decir que se hace y con hacer una delimitación con pintura o con una línea, sino que hay algunos requisitos para que estas ciclorrutas y esta cicloinfraestructura sea exitosa y sea segura para los usuarios. La ciclorruta debe ser coherente, o sea, debe permitir que el usuario vaya del punto A al punto B al que va o pueda detenerse de una forma segura y tranquila, de la mejor, digamos que de la forma más fácil para hacerlo. Muchas veces ponemos cicloinfraestructura en donde de un momento a otro se cruza la calle y el ciclista, igual que si uno fuera en un carro, no quisiera hacer ese sobrerecorrido sabiendo que más adelante va a tener que regresar otra vez al punto en donde había estado. Debe ser atractiva, debe permitir que el ciclista vaya de una manera cómoda, sin tener que estar, por ejemplo, subiendo y bajando pendientes, o que vaya muy expuesto al sol. Debe ser cómoda, como ya les dije, o sea, el tema de tener que subir y bajar todo el tiempo para un ciclista es muy incómodo. En bicicleta uno se da cuenta que cada cambio de nivel se siente muchísimo más. El tema de la seguridad también es muy importante. No es solamente una delimitación, muchas veces creemos que la pintura lo puede todo, y digamos que la pintura sí es la forma en cómo se demarca lo que se debe hacer, pero muchas veces es necesario tener otros elementos que permitan que el ciclista vaya de forma segura y directa. Lo que ya les había dicho pues un poco antes, es que a todos nos interesa ir de la forma más fácil, con el menor gasto de energía. Yo creo el que va caminando, el que va en carro, no quiere hacer un sobrerecorrido. El ciclista le pasa exactamente lo mismo, y muchas veces la cicloinfraestructura, por, digamos, no incomodar a otros, termina haciendo unos recorridos o unos sobrerecorridos gigantes, lo que lleva a que el ciclista no siga la cicloinfraestructura, termine metiéndose por la vía vehicular y generando pues incidentes o causando algunos inconvenientes. Dentro de Más Urbano hemos sacado además otros factores con los que evaluamos la cicloinfraestructura. Este es solamente un ejemplo. Nosotros hicimos un ranking para todas las ciclorrutas que están en la ciudad de Medellín. Está en la página de la fundación si alguien lo quiere consultar, o pues también pues si me quieren preguntar, con mucho gusto. Son otros factores que nosotros creemos que son muy importantes tener en cuenta en el momento de diseñar cicloinfraestructura. El tema de la jerarquía de la vía, qué tamaño, qué velocidad, qué cantidad de vehículos pasan por la vía, la ubicación, el tema de la separación con los peatones, la separación con los vehículos motorizados, números de conexiones. Muchas veces una ciclorruta que es como una autopista, un tubo que uno no tiene cómo entrar y cómo salir, se vuelve muy incómodo para el ciclista. Si uno va para un punto medio, entonces le toca a uno ir pues recorrer muchos kilómetros para poder devolverse al punto donde iba. Entonces, digamos que son otros factores que hay que tener en cuenta para temas de diseño de cicloinfraestructura. Y este tema de tipos de cicloinfraestructura me parece muy importante por lo que estaban hablando ahorita, porque creo que la cicloinfraestructura depende y debe ser diseñada dependiendo de cada vía y del contexto en el que se encuentra, y sobre todo entender que dependiendo de la velocidad y del tráfico que vaya por la vía, debe tener un tipo de segregación. Vías de tráfico alto, de más de 80 kilómetros por hora, en donde van vehículos de carga, vehículos pesados, la ciclorruta debe ser una ciclorruta pesada. Quiere decir que debe estar separada de la vía y separada de los peatones. Preferentemente una ciclorruta bidireccional y de unas dimensiones bastante generosas, porque en nuestras vías, por ejemplo, hemos visto que no solamente van las personas que se transportan en bicicleta, sino que también van las personas que hacen deporte en bicicleta, y cuando se le pone una ciclorruta en que va subiendo y bajando de unas dimensiones muy pequeñas, pues todos pueden preferir entonces volver otra vez a la vía y no usar la cicloinfraestructura.
Una vía de tráfico medio entre 60 y 80 puede ser una ciclorruta, digamos, de unas especificaciones menores, que puede ir con una segregación un poco más liviana, y así va bajando hasta que sea un tráfico entre 30 y 20 kilómetros por hora, que en muchos de nuestros cascos urbanos, en los municipios, son vías de tráfico calmado. Quiere decir que no necesitaría una cicloinfraestructura, sino que lo que necesitaría es gestionar la vía para que el vehículo vaya, digamos, en una velocidad baja y que pueda compartir tanto con los peatones como con los ciclistas. Entonces, esta, digamos, es como las especificaciones, dependiendo de la vía en la que uno vaya a diseñar la ciclorruta. Esto es un estudio de una evaluación que hicimos en Más Urbano de una de las ciclorrutas, digamos, que más viajes tiene en Medellín, que es la de la avenida San Juan. Nosotros hicimos un estudio previo a que se hiciera el Foro Urbano Mundial y se hiciera la vía segura, que fue como la primera ciclorruta que tuvo la avenida San Juan, y logramos ver que en una vía en donde había 14 rutas de buses se movían 51 ciclistas por la mañana en un sentido, 91 por la tarde en otro, lo mismo en el otro 51 y 20, que había un problema con el cruce peatonal, no era muy seguro para los peatones cruzar, y que estas eran las condiciones del separador central, era una vía bastante difícil para peatones y ciclistas de cruzar. Cuando llega el Foro Urbano Mundial, en el 2014, se implementa la ruta segura por parte de la ONU, se hace con el área metropolitana y con Despacio, y con esta implementación de la ruta segura ya el número de ciclistas aumenta muchísimo, de 50 y pico pasamos a 121, a 169 en horarios de la tarde, muchísimo en el costado izquierdo, que es el que viene oriente y occidente, y los incidentes viales se reducen también significativamente. Este fue digamos, el piloto de la implementación de la ruta segura cuando estuvo el Foro Urbano Mundial. Actualmente, pues digamos que esto fue en el 2017, sería muy interesante ahora hacer esta misma evaluación después del COVID, porque creo que el uso de la bicicleta ha aumentado muchísimo, además de que la alcaldía implementó temporalmente una ciclorruta también un poco más arriba, pero en el 2017 vemos como ya con la cicloinfraestructura diseñada y ejecutada, se aumenta también el número de ciclistas, pero en este caso se aumenta también el número de incidentes viales. Entonces nosotros lo que quisimos fue hacer una evaluación de por qué, estando la cicloinfraestructura como se diseñó, se aumenta el número de ciclistas. Hicimos un conteo rápido de cuántos ciclistas van en cada una de las direcciones y evaluamos cuáles son los conflictos que tienen en este momento los ciclistas con los vehículos. Lo que encontramos es que por la forma en cómo se hizo la cicloinfraestructura, digamos que se aumentan los conflictos que tienen los ciclistas y peatones con los vehículos, y que en caso de hacer una redistribución de la vía, en donde pudiéramos tener una vía de transporte público, digamos, exclusiva como el Metro Plus, y poner la cicloinfraestructura en los costados derechos de la vía, reduciríamos también esos conflictos. Entonces, lo que quisimos fue hacer una propuesta y una evaluación de cómo debería hacerse esta cicloinfraestructura, que ya en este momento tiene una demanda muy alta, y cómo podría evolucionar esa transformación que tuvo San Juan a otro tipo, pues, como de cicloinfraestructura. Nosotros sí tenemos, digamos que dentro de Más Urbano, que ya llevamos varios años trabajando en temas de cicloinfraestructura, nos hemos dado cuenta de que se construya y ellos vendrán. En el tema de cicloinfraestructura muchas veces toma tiempo, pero los ciclistas llegan, por así decirlo. Y además, la cicloinfraestructura no es solamente implementarla, sino que debe ser una infraestructura que de una vez eduque al ciclista. Muchas veces no nos damos cuenta que con la forma en cómo disponemos las señales, con la forma en cómo disponemos los segregadores, también condicionamos el comportamiento de las personas, y que
la cicloinfraestructura también puede ir evolucionando dependiendo de la demanda que tenga, como en este caso en San Juan, que en este momento creo que necesitamos una ampliación pues de ese cruce y de esa intersección. No, esto es todo, muchas gracias, y cualquier inquietud pues también estoy pues atenta a responderla. Carolina, muchísimas gracias. Pues nos han quedado herramientas claras de las presentaciones de esta tarde. Es de cara a que los 125 municipios y sus funcionarios públicos tengan las herramientas suficientes para poder hacer una promoción de la movilidad activa en nuestro territorio. Se generaron diferentes preguntas en los comentarios. Por acá referenciamos 3 de ellas, donde las vamos a dejar de manera abierta por si los panelistas quieren dar respuestas y sea de una misma, y a las personas que no alcancemos a responder las preguntas por cuestiones de tiempo, pues a través de la misma redes vamos a dar la respuesta a ella. Una de las preguntas que tenemos por acá es con qué retos se puede enfrentar el departamento al momento de promover una movilidad activa en las regiones. Entonces, adelante, no sé si alguno de ustedes quiere dar respuesta, vuelvo y se las menciono. ¿Con qué retos se puede enfrentar el departamento al momento de promover una movilidad activa en las regiones? Seba, si me permiten. Entonces, yo lo vería, digamos que uno de los grandes retos que tenemos es justo, lo marcaría en 2 puntos, en 2 elementos. El primero de ellos es justamente un poco lo que hablábamos en el tema de cicloinfraestructura, y no solo asociado a la construcción de carriles, si se quiere, sino como muy bien lo mencionaba ahorita Carolina, y es también a la infraestructura asociada pues a la integración de la bicicleta en el entorno urbano y a los distintos servicios pues que se puedan ofrecer. Y entonces eso es como uno de los primeros elementos, diría yo. Y un segundo elemento, creo que está asociado mucho al tema educativo, que era lo que también pues planteábamos desde la concepción, digamos, de lo que quisiéramos impulsar en la política, y es que al final la bicicleta y entiéndase aquí pues por movilidad activa, no solo uso de bici, también el tema de digamos que la promoción también de los peatones y de la ciclocaminabilidad, que hemos hablado pues también en algunos otros momentos, el tema de fomentar este tipo de espacios, pues al final es un tema que nos lleva a que se ha situado el uso del automóvil o de otros medios como un tema de estatus, como un tema que al final genera una diferenciación social en muchas ocasiones, y por eso pues menciono mucho el tema educativo, de que al final, si nosotros nos damos cuenta de que si yo puedo generar unos trayectos usando bicicleta, unos trayectos caminando como peatón, pues al final esto en ningún momento pues está asociado ni a un estatus social, ni mucho menos, y por el contrario, antes estoy beneficiando mi salud. Tiene una serie de factores que a nivel de mis, digamos que condiciones fisiológicas se van a ver mejoradas, y entonces creo que eso es un componente esencial que no, digamos que no se comprende desde el mismo origen de la movilidad activa o de la concepción. Entonces yo quisiera aportar pues con esos 2 elementos. Yo quisiera también decir que creo que el reto va a ser que todos aprendamos a convivir un poco en las vías, porque creo que nos está pasando ahora, y es que el incremento de ciclistas en la vía, sobre todo en temas de ciclismo deportivo, ha generado en algunos conductores un poco como de descontento. Y creo que es como que esa interacción entre todos los actores de la vía va a ser ese el reto, y con los nuevos vehículos que van a empezar a aparecer, porque no es solamente, digamos que movilidad, en este momento movilidad sostenible ya no es solamente la bicicleta, sino que
también aparecen las patinetas, aparecen vehículos más pequeños que van a empezar a interactuar con los ciclistas. Cuando la demanda de ciclistas sea muy alta, el tema de interacción entre los vehículos va a ser el reto. Y sí, o sea, es el entender cómo poder hacer que los demás, y sobre todo el vehículo motorizado, entienda que es que hay muchos más actores en la vía y que todos tenemos el derecho sobre la vía y la movilidad. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Juan David. Entonces, esa siguiente pregunta la dejamos para que Catalina y Sebastián nos den respuesta. ¿Cómo se puede hablar de seguridad vial para la bicicleta si el carro y la velocidad siguen siendo los protagonistas y privilegiados de la calle? Bueno, yo creo, Sebas, que ahí de nuevo se enmarcan un reto que tenemos desde los entes territoriales y desde el departamento, y es concientizar a nuestros vehículos y generar unas estrategias de disminuir velocidades, y que nuestros usuarios de los vehículos automotores, pues de los vehículos a motor, entiendan, como decía Ana Carolina, que compartimos una vía y que todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades en la vía. Entonces yo creo que ahí el punto básico es de nuevo la educación, concientizar a estos usuarios de los vehículos, y bueno, una responsabilidad desde el gobierno de disminuir velocidades en vías donde ya vemos que el uso de la bicicleta es mucho más alto, y generar unos indicadores en la vía de señalización donde concienticemos a esos usuarios de que hoy nuestros ciclistas y peatones tienen prioridad en las vías. Muchas gracias, Catalina. Sebas, yo creo que este cambio es un cambio que debe generar articulación, y debemos partir desde que usted va y saca el pase para manejar carro o moto. O sea, son estrategias sin regulación que no permiten que quien vaya a sacar el pase tenga una formación adecuada, ¿cierto? Y comprenda cuál es su papel en la vía y que debe respetar la jerarquía de la vía. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que el primer paso para generar mayor seguridad en la vía debe ser la educación, ¿cierto? La educación por el respeto por la vida, ¿cierto? Que es lo que debe primar. Y digo que la articulación entre diferentes estamentos estatales, organizaciones privadas y sociedad civil debe ser otro punto de partida para poder construir una estrategia que nos permita generar un impacto en la cultura vial. Sebas, muchísimas gracias. Les recuerdo a las personas que nos están observando, que nos han preguntado por los contactos de los panelistas, pues Juan David Blanco, gerente de estrategia de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia; Catalina Pérez, gerente de la Agencia de Seguridad Vial; Sebastián Sandoval, de Servial; y Carolina Restrepo, de Masurbano. A Carolina y a Sebastián, a través de sus redes sociales, los pueden encontrar, y por supuesto a los gerentes tanto de la agencia como Juan David Blanco, a través de los correos y por las redes sociales pueden dejar todas las inquietudes que las vamos a estar realizando. La invitación es para que este próximo 27 de septiembre nos acompañen en Llano Grande en el cambio de roles que vamos a realizar, que se sigan animando en todas las subregiones para desarrollar estrategias de frente a la movilidad activa, y les agradecemos por acompañarnos en este espacio. A los panelistas, muchísimas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Audio Jungle. 15 minutos. Muchachos, una buena noche.